Hola, en este vídeo vamos a aprender sobre el reloj digital. Esto que veis aquí es un reloj digital y nos indica con números exactos las horas y los minutos. Un reloj digital puede estar configurado de dos maneras diferentes. La primera de las maneras nos va a indicar solo números del 1 al 12 en las horas y la segunda de las maneras nos va a indicar los números del 1 al 24. Si nos encontramos con un reloj digital que tiene configuradas las horas del 1 al 12, las 12 primeras horas van a estar marcadas por un AM, que significa que se corresponden con las horas anteriores al mediodía, es decir, las horas de la madrugada y de la mañana. Las 12 siguientes horas se van a corresponder con la tarde y la noche y van a ir marcadas con un PM. Si por el contrario el reloj digital está configurado con las horas del 1 al 24, sabemos que las 6 primeras horas, desde la 1 hasta las 6, se corresponden con la madrugada, desde las 7 hasta las 12 se corresponden con la mañana y a partir de las 12 ya entraríamos en la tarde, desde las 13 hasta las 18 serían la tarde y desde las 19 hasta las 24 serían la noche. Como os señalaba antes, las primeras 12 horas, desde la 1 hasta las 12, van a ser las horas anti-meridian. Se van a indicar con una AM y esto nos va a indicar que son las horas previas al mediodía. A partir de las 12, desde las 13 a las 24, nos vamos a encontrar con las horas post-meridian, más allá del mediodía. ¿Cómo leemos las horas en un reloj digital? El reloj digital nos marca las horas en dos bloques que están separados por dos puntos. ¿Veis los dos puntos? A la izquierda de esos dos puntos nos encontramos la hora y a la derecha de los dos puntos nos encontramos los minutos. En un reloj de 12 horas en el que solo se nos indican las horas del 1 al 12, es muy fácil leer esas horas. Puede ser la 1, las 2, las 3, las 4, las 5, las 6, las 7, las 8, las 9, las 10 o las 12. Y solo nos tenemos que fijar en AM o PM para saber si esas horas son previas al mediodía o han pasado del mediodía. En un reloj que nos indica las horas desde el número 1 hasta el número 24, las 12 primeras horas se leen de esa misma manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Sin embargo, las 12 siguientes horas no se leen así. Podríamos decir que son las 13, las 14, las 15, pero lo correcto sería decir si estas horas se corresponden con la 1, con las 2, con las 3, con esas horas que veíamos antes en el reloj analógico, con esas 12 horas que señalaba el reloj. ¿Cómo saber con qué horas se corresponden cada una de estas? Pues lo que vamos a hacer va a ser restarles el número 12. Las 13, si os fijáis, son 13 menos 12 igual a 1. Se corresponden con la 1. Si nos fijamos en las 14, 14 menos 12 igual a 2. Y así sucesivamente iríamos obteniendo la hora que se corresponde con la 1, con las 2, con las 3, con las 4, con las 5, con las 6, con las 7, con las 8, con las 9, con las 10, con las 11 y por último con las 12. Vuelvo a recordar que estas horas ya se corresponden con las horas de la tarde y de la noche. Por lo tanto decimos las 2, pero las 2 de la tarde, o las 6 de la tarde, o las 9 de la noche, o las 12 de la noche. Una vez que ha quedado ya esto claro, vamos a pasar a indicar los minutos. Hay dos maneras diferentes de hacerlo. Podemos indicar los minutos exactos. Por ejemplo, las 6 y 10 minutos, las 9 y 15 minutos, las 3, recordad que el 15 se correspondía con las 3 y 30 minutos, las 11 y 50 minutos o las 4 y 45 minutos. Sin embargo, si queremos decirlas de la manera en la que las indicábamos en el reloj analógico, tenemos que decirlas de una forma diferente. La primera de ellas se diría las 6 y 10. La segunda no sería las 9 y 15, serían las 9 y sabéis que los cuartos nos indicaban esos grupos de 15 minutos, las 9 y cuarto. La tercera sería las 3, recordad que el 15 se correspondía con el 3. 15 menos 12, el truco que hemos visto antes, son 3, por lo tanto es las 3 y cuando la manecilla de los minutos se llegaba al 30, a ese 6, no decíamos y 30, decíamos y media. Recordad que una hora de 60 minutos, su mitad son 30, por lo tanto,
30 nos indica la mitad de la hora y media. La siguiente no serían las 11:50, ni tampoco serían las 11 menos 10, porque le faltarían 10 minutos. No faltan 10 minutos para llegar al 11, faltan 10 minutos para llegar ¿a qué hora? A las 12. Por lo tanto, serían las 12 menos 10. Y la última de todas, las 16:45, vemos que cuando esa manecilla, recordad el reloj analógico, pasaba de la media hora, es decir, de los 30 minutos, ya no decíamos y, decíamos menos. Por tanto, ¿cuántos minutos faltan para llegar a la siguiente hora, que no son las 4? Recordad que 16 menos 12 eran 4. Pero las 4 ya están pasadas, entonces la siguiente hora no es la 4, son las 5. ¿Cuántos minutos faltan para llegar a las 5? 15 minutos. Esos 15 minutos los marcamos como ese cuarto de hora. Por lo tanto, son las 5 menos cuarto. Falta un cuarto de hora para llegar a esas 5. Resumiendo, para decir las horas del reloj digital como si estuviésemos diciéndolas viendo un reloj analógico, lo que debemos hacer es fijarnos en sus horas y en sus minutos. Si esos minutos se corresponden con 15, decimos cuarto. Si se corresponden con 45, sabemos que falta un cuarto, por lo que decimos menos cuarto. Si son 0 minutos, es en punto. En este caso no tenemos ninguna de 0 minutos, pero en el ejemplo anterior nos han salido todas en punto. Y por último, si nos marca 30 minutos, como aquí, sabemos que es y media. En cuanto al resto de los minutos, del minuto 1 al minuto 30 decimos y 5, y 10, y cuarto, y 20, y 25. Y del minuto 30 al 00, que sería en punto, de nuevo decimos menos 25, menos 20, menos cuarto, menos 10, menos 5. Faltan todos esos minutos para llegar a la siguiente hora.